Muy buenos días, mi nombre es José Luis García Reyes, con número de matrícula 210-19915, y estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, estando en el módulo de Derecho Procesal 2, realizando el reto que se lleva por nombre ¿Cuáles son los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? En esta exposición hablaremos de un autor llamado Maxi Lenger, titulado Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano. En esta es una difusión de ideas desde la periferia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, y entrando en materia nos piden una serie de preguntas, que sería: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? En estos sería así: esto se refiere a que la justicia penal siempre se ha impartido y difundido desde el centro hacia la periferia, es decir, a los países desarrollados, a países en el desarrollo del occidente a oriente o de norte a sur. Esto es como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. Por las condiciones reales en las que se dan los delitos varían de manera considerable, dejando al lado muchas inconformidades en su aplicación, por lo que después de largos años en la lucha han sufrido varias reformas desde su origen. Los análisis no realistas de la relación internacional y el análisis de elecciones racionales en el derecho internacional señalan que el Estado central puede imponerse leyes, normas políticas sobre otros estados, en que las fuerzas y las amenazas u otros incentivos para avanzar en sus propios intereses materiales. El análisis neorrealista sugiere que la difusión puede ocurrir mediante la represión del capital internacional sobre países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial. La teoría evolutiva. El funcionamiento y la teoría liberal y las relaciones internacionales enfatiza la idea de que los estados pueden adoptar leyes y normas y políticas públicas similares. En respuesta al proceso político-social son estímulos externos similares. La difusión desde la periferia en este modelo de los actores y países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol muy crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas entre otros países centrales. Y es decir, que los países desarrollados pueden desarrollarse del occidente a oriente. Como resultado son las dinámicas domésticas de los países adoptantes, desde el caso de la difusión horizontal y semi-horizontal, desde cualquier periferia. Se refiere a que las normas y políticas públicas se difunden desde los actores en países semiféricos o semiperiféricos. Sin la participación sustancial de los actores en países centrales, los actores de los países periféricos están analizados con actores de países centrales controversiados en las virtudes que atraen una reforma, y los actores de los países centrales que atraen su promoción y suspensión de recursos en nuestros recursos de sus países. O también son los semiperiféricos para avanzar sobre las reformas. Entre otras preguntas, también nos pregunta: ¿qué distingue los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, dando respuesta a esta pregunta, dice: ¿en qué sistema acusatorio se refieren los procesos penales, que son los orales y públicos, y se distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento? Proveen el Ministerio Fiscal y la víctima y el imputado del número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio antes de adoptar un nuevo modelo de sistema acusatorio. Se aplican los códigos inquisitivos, que fue la principal legislación en el proceso para Hispanoamérica durante el periodo colonial, y fue conocido como las 7 partidas, y consistía en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho. El modo inquisitivo fue creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas y prevaleció en Europa continental de Hispanoamérica en el siglo XIII y XIX. En el primer lugar, el proceso penal fue dividido en 2 fases principales, que se le llamó fase de investigación preliminar, que le denominaban sumario, instrucción, y a la fase de juzgamiento, determinación de la pena, que se llamaba plenaria o juicio. Ambas fases no eran escritas desde el hecho, era la columna vertebral del proceso penal, y era el expediente que la policía y el juez de instrucción recopilaban. Estos expedientes documentados en toda actividad procesal desde el comienzo, declarando la relación, registros testimoniales, periciales, etc. El juez avalaba en el juzgado en la fase del juzgamiento. En segundo lugar,
Bajo estos códigos inquisitivos, el juez estaba a cargo sobre la investigación preliminar. De estos modos, el juez tenía el rol de investigar el juzgamiento durante la etapa de investigación y de investigación preliminar de naturaleza inquisitiva. Era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento determinado. El imputado no tenía derecho a estar presente durante la ejecución, más bien durante la recolección de los elementos de la prueba o conocer al imputado en su contra antes de ser interrogado por un juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatorio como una discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito debían iniciar el proceso penal sin considerar la gravedad del delito, las características del imputado. Finalmente, el juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y el juzgamiento. La fase del juzgamiento, la naturaleza de lo acusatorio. El nuevo código acusatorio del nuevo contenía muchos elementos acusatorios, tales como el juicio oral público, que brindaba el derecho al imputado durante la investigación preliminar y poner al fiscal a cargo de las investigaciones preliminares respecto a los delitos menores. Se mantenían en el principio de la legalidad, proceso y la conservación del juez a las instrucciones para un delito más grave. Además, las investigaciones preliminares eran escritas y secretas hasta la declaración del imputado ante un juez. Bueno, y contestando a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en Latinoamérica? Bueno, derivado de las reformas internacionales, Argentina durante la quinta jornada, el Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal identificó el Código de Córdoba de 1939 como el modelo de ser seguido para un código procesal penal moderno para la región de Costa Rica. Adoptó este nuevo código procesal en 1973 y en la década de 1980 un número de actores de Estados Unidos también empezaron a trabajar en el área de justicia penal en América Latina y jugaron un rol crucial en la extensión de estas reformas de 1961. Estados Unidos lanzó la Alianza para el Progreso y estableció la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, denominado la USAID. En 1985, la USAID creó la Oficina sobre la Administración de Justicia para América Latina y el Caribe y comenzó a prestar asistencia a los países de Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Esta asistencia incluyó recursos para jueces, fiscales, oficiales de policía, asistencia técnica para el manejo de casos legales, administrativos, bibliotecas jurídicas y la producción de materiales y herramientas para el Poder Judicial. Así lo programaba de la forma judicial, patrocinados de Estados Unidos, que Estados Unidos se expandiera en la América Latina durante la segunda mitad de los años 80. El comienzo de la novena a principios de los 90 hasta entrando a los 2000 se consolidó la red de expertos activistas del sur. Durante los años 80 y 90 una importante red sobre el proceso penal surgió en la región de Latinoamérica. El trabajo de esta red ha sido un factor significativo en la diseminación de los códigos acusatorios. Los nombramientos de esta red han sido actores latinoamericanos trabajando sobre el sistema de justicia penal, como lo son los abogados, fiscales, jueces, profesores, legisladores, consultores, estudiantes y funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. Esto es una red gubernamental trascendental, ya que los miembros no han sido funcionarios públicos, sino en una comunidad epistémica, por lo que los abogados no se consideran como científicos, dado que es una red híbrida, sino una red de apoyo de movimientos sociales, sino una red de apoyo de expertos activistas. El apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y los bancos también han atribuido a una ola de reformas y proveen fondos, viajes y actividades de la red, permitido un número de miembros de la red puede vivir en un trabajo de apoyo de la reforma. También se fundó una red de centro de investigación
y consultorías sobre la justicia penal y relación de la sociedad civil. Esto habla de reforma penales acusatorias en el caso de difusión de la periferia, porque los abogados latinoamericanos de esta red son activistas de Sun y fueron a los actores, intelectuales y promotores cruciales de la reforma. Ellos propusieron el reemplazo del código inquisitivo por acusatorio como una solución de numerosos problemas y la participación de la redacción de los códigos de su implementación y abogados por la reforma a lo largo de la región de la OSAI, entre otros actores internacionales. Y terminando con esto, llegamos a la conclusión que lo que nos dice el autor Maxi Salinger, que la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal en México es una reforma de un país periférico, al igual que todos los países latinoamericanos, y la reforma constitucional forma parte de todos los trabajos realizados en los demás países del sur y en contra de los modelos inquisitivos apegados a valer la defensa de los derechos del individuo. Es por ello que México sostuvo la necesidad de adoptar el modelo de sistema acusatorio para hacer valer los derechos humanos y las leyes actuales. Por el momento sería esta mi participación. Les agradezco su atención, muchas gracias.